Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por venir. Para mí, como coordinadora regional, realmente es emocionante estar aquí y ver en el día de hoy el salón de actos lleno, lleno de muchos compañeros, llenos de profesionales de otros lugares, llenos de familiares, de amigos y de verdad que después de unos años, nosotros venimos celebrando el Día Mundial desde el año 2008 en la calle. Y lo hemos hecho en la calle, lo hemos hecho en la intimidad, lo hemos hecho en muchas formas diferentes. Pero este año es un año especialmente emocionante porque hemos conseguido reunir un poquito de cada casa y vernos aquí reunidos. Y luego, especialmente emocionante también porque la conferencia de hoy la va a ir a llevar Eduardo. Eduardo es una persona conocida en la región, conocida en el entorno de atención primaria porque fue uno de los primeros médicos de atención primaria que empezaron a trabajar desde la responsabilidad y con un hacer que fue dejando huella desde el principio y lo conocemos desde entonces. Y que hace 10 años, cuando esta comunidad sacó el plan a la calle y propuso todos los diferentes equipos, no dudó en contar con él por su andadura previa, porque él era uno de los médicos que en primaria ya trabajaban con sus pacientes paliativos, ya trabajaba con el dolor, ya trabajaba con esa parte humana que no siempre es la que sujeta el hacer de la salud en esta comunidad y en todas. No es raro que podamos decir claramente que nuestro modelo de trabajo, y bienvenido sea, es el biomédico. En él estamos instalados y gracias a él en muchas ocasiones sobrevivimos y somos capaces de curar. Sin duda, este modelo nos da ese peso y esa fuerza, pero necesitamos el otro. En el principio, el biopsicosocial, que nos hacía acercarnos a la persona, además de al síntoma, y después en el psicosocio-espiritual, que nos ayuda a ayudar a la persona a trascender y a finalmente morir en paz. En esa parte, hace 10 años, cuando empezó el plan, Eduardo se incorporó con los equipos de cuidados paliativos. Desde el comienzo ha sido un maestro para nosotros dentro, fuera, dentro, fuera, trabajando con el equipo, haciendo que todos maduráramos. Es otra de las características de paliativos, que no paramos de crecer, no paramos de aprender. Estamos instalados en el crecimiento, en el aprendizaje y así es como si tuviéramos una llave para la inmortalidad. El que no para de crecer nunca muere, ¿no? Él ha sido una persona que ha dejado huella en las casas, que ha dejado huella en los centros, que ha dejado huella en los pacientes y que ha ayudado de una manera impecable en este tránsito final de la vida. Yo solo le quiero agradecer que, que haya querido hacerlo. Él en esta etapa, voy a decir algo tuyo, en esta etapa final ha roto claramente con el estereotipo de ser un médico armado, un médico capaz, un médico que afronta sin romperse, sin quebrar. Y ahora en este final ha pegado un paso adelante en el que se rompe y se recupera, se rompe y se recupera. Y no nos dice otra cosa que es que ha madurado, enormemente ha madurado. Es capaz de mostrar su vulnerabilidad sin riesgo. Y esa es otra parte del trabajo que cuando acompañamos a personas vamos aprendiendo a hacer y disfrutando del resultado. Yo solo quiero aquí hoy agradecerle que venga, nos va a hablar del dolor, de esas otras cosas de las que está compuesto el dolor, además del daño tisular, que también, y que nos haga disfrutar con su conferencia, que aquí estaremos sujetando y acompañando. Muchísimas gracias por la presentación y por el empeño y grandísimo esfuerzo, ¿no?, que has hecho para que estemos aquí, tú y nuestras compañeras colaboradoras. Y se trata de pasar una mañana a gustico, que yo os cuente, porque ella me ha dado la oportunidad esta,
y contaros parte de mi experiencia profesional. Vais a notar a lo largo de la exposición que hablaré en primera persona, yo. Luego hablaré en primera persona en el plural, de nosotros. Y puede ser que hable de nosotros pensando en mi compañera Rosa y yo. Puede ser que hable de nosotros pensando en el equipo de Zarandona. Que hable de nosotros pensando en los paliativos regional. Incluso que hable de los paliativos mundial. Y que hable de nosotros pensando en la profesión sanitaria. Y que hable de nosotros, de la población mundial como persona. Gera, vivir y morir con dolor no tiene por qué ocurrir. Yo me lo creo firmemente, creo que es posible, pero también creo y veo que queda mucho por hacer y por andar para conseguir esto. Vamos a recordar por un momento qué son los cuidados paliativos, porque hablamos, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, pero hay mucha confusión. Entonces, los que estáis ahí, pues hay de todo, hay sanitarios, hay personas que no son sanitarias, lo que sí es todo gente que me quiere. Y esto me da mucho gusto, veros allá abajo. Bueno, pues los cuidados paliativos son el conjunto de medidas, de cuidados, de tratamientos, de intervenciones sanitarias que van dirigidas a personas que sufren una enfermedad que es progresiva, que las posibilidades de tratamiento curativo son mínimas o casi nulas, que pueden estar en fase avanzada o muy avanzada o incluso terminal. Y esos cuidados y ese conjunto de medidas van dirigidos al paciente, pero de igual manera van dirigidos a la familia y a los cuidadores. Entendiendo por cuidadores personas contratadas para cuidar en la casa y los cuidadores sanitarios que están implicados en ese caso. Los proporciona toda la red sociosanitaria, no solamente los equipos específicos de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos atañen a toda la red sanitaria y sociosanitaria. Los objetivos son aliviar el sufrimiento en su conjunto. Actuar sobre la calidad de vida, de la vida que queda en esa persona que tiene esa enfermedad que es incurable. Hay vida, dependiendo de la fase en la que esté. Entonces, esa vida que queda, que resta, se trata de aumentar el nivel de calidad en la medida que podamos. Y es importante reseñar esto porque también está la idea de que los cuidados paliativos adelantan el final para aliviar el sufrimiento del paciente y de la familia. Esto no es así. Los cuidados paliativos ni adelantan
ni atrasan el proceso de la enfermedad. El objetivo es aumentar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento, aumentar la confortabilidad en general, que la persona y la familia se sientan acompañados. La orientación, muy importante, orientar al paciente si lo pide y a la familia sobre lo que está pasando y lo que está por venir, lo que es probable que ocurra. Dar soporte emocional, que como veremos ahora es una fase, el final de la vida en que las emociones están a flor de piel, y el apoyo espiritual. Satisfacer las necesidades espirituales que pudiera tener la persona. Necesitamos definir, los profesionales para poder manejarnos necesitamos definir las cosas, saber de lo que estamos hablando, para ponernos de acuerdo. Vale. A lo largo de la historia ha habido muchas definiciones del dolor. Esta es la última definición y con la que nos manejamos. Y mirad, pues ya lo veis, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o que se describe como ocasionada por esa lesión. Vale. Para mí lo que yo aprendí de esta definición en relación con las que yo me había manejado antes es que ya daba la posibilidad a que los profesionales no fuéramos capaces de poder objetivar y evidenciar el daño tisular. Y a pesar de ello, creer que la persona tiene dolor. Este fue el primer gran cambio. Por lo tanto, entiendo que siempre es un fenómeno subjetivo, unas veces más, otras veces menos. También que la verbalización del dolor, de me duele, de cómo lo digo y de qué forma y con qué música lo digo, se aprende, tiene que ver con la bibliografía, incluso es cultural. Y quedarnos con que no siempre es posible objetivar el daño tisular y a pesar de ello hay dolor físico. Personas que piensan que siempre que uno muere hay dolor. No es posible morir sin dolor. O sea, la muerte lleva consigo dolor. ¿Cuánto de frecuente es en las personas que mueren por enfermedades y estudiadas en cuidados paliativos y en fase final de la vida tienen dolor? Pues se han hecho muchos estudios. Esto que os traigo es un metaanálisis de muchos estudios en cuidados paliativos y podéis ver, pues aquí en los rangos, la diferencia que hay de unos a otros. Por poneros un ejemplo, en pacientes que mueren con cáncer, unos estudios dicen que hasta el 35% pueden tener dolor y el resto no. Y otros estudios dicen que tienen dolor el 96%. Se dice también que los enfermos que terminan su vida por cáncer, en la fase final hasta el 80% tienen dolor. Bueno, en mi experiencia yo me quedaría en la mitad y me da la impresión de que lo que es el dolor físico no es tan frecuente como el sentimiento que tiene la gente. Hay personas que mueren sin nada, sin ayuda química ninguna, y esto ocurre. Sin embargo, la idea es que el dolor y el sufrimiento siempre, siempre acompañan la muerte. Y afortunadamente no. Hay personas con familias que lo hacen de forma muy natural, como se hacía antes. Otra manera de ver el dolor es considerar que las personas tenemos frente al dolor dos componentes. Uno que es la sensibilidad personal, individual, intransferible, de
percibir el daño tisular. Esto me explicaba a mí por qué ante la misma situación dañina o de enfermedad, unas personas sufrían mucho dolor y otras prácticamente nada. Caso típico es un dolor posoperatorio, en una operación en la que te abren el abdomen, hay un daño tisular evidente, se han roto un montón de vías nerviosas y personas que no necesitan ni un nolotil, no necesitan nada porque no se quejan de dolor y no tienen dolor, y en otras en las que hay que poner una analgesia potente. El otro componente es la capacidad para soportarlo, que tiene que ver con eso que os decía. Entre estos dos componentes, entre la sensibilidad y la capacidad para soportarlo, es lo que llamamos que es el umbral doloroso. Es aquella línea entre daño y soporte. Cada persona tenemos un umbral doloroso que es individual, que depende mucho y influye mucho el contexto en el que suceda ese episodio, y además es irrepetible. Por eso es tan difícil investigar sobre el síntoma de dolor. Es irrepetible incluso en la misma persona. Una misma persona pasa en dos situaciones distintas por un dolor de muelas o por una intervención quirúrgica, y el comportamiento puede ser bastante distinto, o para más dolor o para menos dolor. Conocemos factores que influyen sobre este umbral doloroso y son muy obvios. Factores que aumentan el umbral, es decir, hacen que el dolor no aparezca o si aparece sea menor, pues son el alivio de otros sufrimientos, la mejoría del sueño, el descanso, la empatía en el sentido de sentirse entendido, sentirse acompañado. Acompañamiento, la distracción, siempre la distracción y el aumento del humor, siempre que salga del paciente. No es una distracción y un empleo del humor impuesto. Obtendremos, seguramente si lo hacemos así, la respuesta contraria. Si el paciente se ríe, nos reímos. Y si está triste, estamos tristes. Y no tratamos de animarlo, desde ese punto de vista. Bueno, la reducción de la ansiedad y, por supuesto, importantísimo, la medicación, los fármacos, que tenemos fármacos buenísimos, que disminuyen el umbral, por lo tanto, aumentan la probabilidad de que aparezca dolor, todo lo contrario, la presencia de otros sufrimientos, el insomnio, el cansancio, la ansiedad, el enfado, la rabia, la tristeza y el abandono. No puedo soportarlo. Esto no puedo soportarlo más. Mi padre está sufriendo muchísimo. Y yo quiero que esto se arregle de alguna manera. Yo creo que él sabe que se está muriendo. ¿Sabe lo que me dijo el otro día? ¿O sabe lo que me dijo Eduardo el otro día? ¿Qué te dijo? Hijo, me estoy muriendo. ¿Tú crees que eso puede ser? Una de las últimas situaciones que he vivido me impactó, me gustó y la recuerdo cuando hablo del sufrimiento y del dolor. Bueno, pues atendimos a una familia, un matrimonio ya mayor, en torno a los más de los 70 años, con 3 hijos ya independizados. Bueno, a él le toca tener una enfermedad terminal y nos avisan y estaba avanzada y nos pusimos a atenderlos. Vale. Él hablaba de forma bastante explícita de su situación y de los síntomas y de lo que quería y bueno, fue relativamente fácil poder ayudarlos a él y a la familia. Finalmente murió y tenemos costumbre nosotros,
si nos viene bien en la jornada pasarnos por el tanatorio a saludar a la familia, si nos viene bien. Y allí pues recibimos y vemos cómo se ha quedado, por lo menos una primera visión de cómo se ha quedado la familia. Y aprovechamos para presencialmente despedirnos del paciente que murió. Bueno, y en esta ocasión que os cuento, me sucedió, se me acerca el hijo menor de unos 40 años, con un nivel intelectual, cultural elevado. Eduardo, ¿puedo decirte una cosa? Sí. ¿Sabes qué me pasó? Mira, media hora antes de dejar de respirar mi padre, me llamó y me dijo: hijo, no me duele nada. ¿Puedes creértelo? Eduardo, me dijo eso y me quedé en la gloria. No te puedes imaginar el bienestar que sentí y que siento ahora de haber podido estar con mi padre hasta el último momento. El dolor es una causa de sufrimiento muy frecuente. Quizás la idea que hay es que es la más frecuente. Y ya os decía que no es real. Eso no es así. Lo que ocurre muchas veces es que se confunden lo que es el sufrimiento con el dolor. Y sentimientos de sufrimiento aparecen con la palabra dolor. Esto ocurre, ¿no? El dolor es una cuestión física. Y el sufrimiento es una situación y es una cosa de la mente, es mental. Y pueden estar mezclados. Pero el dolor que estamos hablando es el dolor físico y el sufrimiento. Y entonces ocurre que el sufrimiento, como me llamo, es un factor que disminuye el umbral doloroso. Por tanto, el sufrimiento aumenta el dolor. ¿Vale? Pero el dolor per se es una causa importantísima de sufrimiento que podemos evitar. Hay otras que no son fáciles. El dolor es facilísimo. Es muy fácil de controlar porque disponemos de medios y de recursos. Y el lema está ahí para ver si conseguimos que esto sea así. Voy a ir comentando y así como en titulares, pues los recursos en los que yo fundamento mi actuación y con los que intento aliviar el sufrimiento y el dolor, sobre todo, del dolor ajeno. Entonces, estos son mi base de actuación. La teoría de los cuadrantes del ser humano, de Kübler-Ross. Vale, ella es una doctora que investigó muchísimo sobre el mundo de las emociones y nos dejó esta orientación, este modelo. Según este modelo, las personas tenemos 4 cuadrantes. Son el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Aquí os los he representado los 4 equivalentes. Esto no es real, esto es para presentar el modelo. Realmente ninguna de las personas que estamos aquí, ninguna de las personas a lo largo de la vida alcanzamos esta situación. Personas que tienen un predominio del factor físico, que ahora vamos a verlo, del emocional, de manera que no son iguales. El dolor físico del cuadrante físico es el que habla sobre lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que siento en el cuerpo. Si yo no noto el cuerpo,
es porque no hay nada. Cuando una persona está bien, tiene el cuadrante bien instalado, no nota el cuerpo, no sabe que mueve la rodilla, ni que mueve el codo, ni que... Ahora, en cuanto que hay algo que no funciona, ya lo nota. El cuadrante emocional, y en relación con el dolor despierta en las personas las emociones normales de temor, de miedo, de pánico, de angustia, de rabia, y se ponen y salen a la luz y los vemos. El cuadrante intelectual es el de la lógica. Trata de explicar todo lo que está pasando, trata de explicar por qué me duele. Y empieza a funcionar. Si llega a la conclusión de que sabe, porque hice un movimiento, me hice daño, y lo relaciona con eso, no pasa nada, no hay alarma. Ahora, en situaciones de dolor que no es posible explicarlo, como veis, el dolor no explicado crea mucha inquietud, mucha angustia y desencadena más dolor. Cuando esto está así en esta situación, se posibilita que entren en función el cuadrante emocional más y sobre todo el espiritual si es que hay mucha señal de alarma. Y por último, el cuadrante espiritual, que viene a ser en nuestro contacto con el mundo. Y las preguntas, intentar contestar a las preguntas de estas que os pongo ahí, ¿por qué estoy aquí? En el mundo, en esta vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué y para qué he estado? ¿Qué sentido tiene o ha tenido mi vida? ¿Cuáles son mis creencias en las que me baso, ya sean religiosas o no religiosas? Y en el cuadrante espiritual tiene mucho que ver con el arte, con la creatividad. Cuando entras en la creatividad puede dar lugar a la trascendencia, trascender de este mundo y ver otras cosas, sentir otras cosas. Bueno, este ya sí es más normal, este cuadrante, este esquema. Esta es más o menos la situación en la que encontramos nosotros a las personas que atendemos y a las familias que atendemos. Como veis, el cuadrante físico se está quedando muy pequeñito, tan pequeñito que va a desaparecer. Está a punto de desaparecer, que es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El cuadrante intelectual también va disminuyendo, ya no tiene mucho sentido estar ahí. Y es el momento del desarrollo grande del cuadrante emocional y del cuadrante espiritual. Otra forma de verlo, que tiene mucho que ver con esta última, Cecily Sander, enfermera, trabajadora social, por fin doctora, pues tuvo mucha experiencia con el acompañamiento a pacientes moribundos. Fue la creadora del movimiento Hospice. Son instituciones donde atendían a personas que iban a morir, tienen una enfermedad y entonces ella desarrolló el concepto de dolor total para explicar un poquito, para explicar lo que ella veía y vio que el dolor físico, todos los aspectos físicos del dolor iban acompañados casi siempre, si no siempre, de los otros factores. En el tema de la depresión, ¿por qué está deprimido? ¿Por qué puede estar deprimido esta persona? Pues mirad, ha perdido su posición social, pérdida laboral, ha perdido el rol familiar, la desesperanza, todos estos factores los estudió ella
a partir de lo que los enfermos le contaban. ¿A usted qué le preocupa más? Pues a mí que mi familia se queda prácticamente sin dinero porque yo no puedo trabajar. O estaba influyendo el hecho de a mí no me manden al hospital. Yo tengo pánico a ir al hospital, pero es que tiene usted que ir porque hay que hacerle... El miedo y luego los episodios de cólera y de rabia que se van acumulando. Es que me diagnosticaron demasiado tarde. Es que yo fui al médico en 3 ocasiones y me dijo que no tenía nada. Y al final, mire en lo que ha terminado la cosa. Y esto sé ahí y ahí y ahí. Todos estos factores ella vio y comprobó que aumentaban el dolor y entonces habló de dolor total. Que yo ya veo que en los servicios hospitalarios y en los contactos que he tenido con clínicas del dolor ya lo nombran el dolor total. Bueno. Necesitamos clasificar el tipo de dolor para poder manejarnos. Entonces hay varias clasificaciones que nos sirven para elegir el fármaco más adecuado para el tipo de dolor que estamos viendo. Si es agudo, si es crónico, si es neuropático, si es disruptivo, si es visceral, si es somático, todo esto porque hay algunos fármacos que son más específicos de unos tipos de dolor que de otros. Vale. Pero los que sois sanitarios ya os lo sabéis y los que no sois sanitarios tampoco sirve mucho. De manera que yo la clasificación que os voy a presentar es la que yo ahora más utilizo y con la que me manejo más. Mirar el dolor solo puede ser, lo distinguimos de 2 maneras, dolor benigno y dolor maligno. Yo sé que el dolor maligno siempre se asocia a oncológico, siempre, pero no, esta clasificación lo hace viendo el tiempo, la duración que tiene el dolor y de dónde viene el dolor, sin matizar mucho, ¿vale? El dolor benigno le llamamos siempre al dolor agudo. Todo dolor agudo es un dolor benigno. Benigno en el sentido de alarma. Cuando una persona de pronto tiene un dolor, lo pone en alerta y tiene que ver qué pasa. Por tanto, es benigno. Cuando empezamos a estudiar y empezamos con las primeras prácticas, una de las primeras cosas que aprendemos ante un dolor abdominal agudo es no lo quites el dolor. Espérate, diagnostícalo. Vale. En ese sentido, la mayoría de los dolores que sufrimos a diario y que nos cuentan a diario son dolores benignos, además que no necesitan ninguna actuación importante. El resto de dolores decimos que son malignos. Y dentro del dolor maligno, pues tenemos el dolor agudo, un dolor que empieza, pero que ya lo consideramos maligno. Y como ejemplo de ese dolor maligno es el dolor posoperatorio. Hemos sometido a una persona a una operación, le hemos hecho un daño tisular importante y le provoca dolor. Quítaselo, no dejes que tenga dolor. Porque sabemos, porque ese dolor no sirve para nada, no es señal de alarma, ni sirve para nada. Solo sirve para que la persona esté centrada en el dolor y no pueda vivir. Otro ejemplo podría ser un traumatismo con una fractura. La persona tiene un traumatismo, una fractura. El brazo está deformado. El dolor que hay no sirve para nada, quítalo. Que podemos quitarnos. Y el dolor maligno crónico. En enfermedades de buen pronóstico. Enfermedades, fundamentalmente las enfermedades reumáticas. No son enfermedades que afectan a las expectativas de vida, pero que hacen sufrir mucho. Es un dolor que tampoco sirve para mucho. Quizás en los episodios agudos saber que ha habido un rebrote de la enfermedad y tienes que aumentar la analgesia o la antiinflamación.
pero también lo consideramos dolor maligno. Y luego el dolor maligno crónico en enfermedades de mal pronóstico, enfermedades de las de paliativos, de cuidados paliativos que antes comentábamos, enfermedades que no tienen curación, que están avanzadas, incluso en fase terminal. Ese dolor también tenemos que quitarlo, Bueno, ¿cómo hago yo para valorar una situación dolorosa en una persona? Pues primero explorar las características del dolor con las clasificaciones esas que hemos comentado. Desentrañar el dolor para juzgar, ni para decir si será de verdad o será de mentira, o de momento créetelo. Y a ver qué puedes hacer. Otra cosa es que no tengas recursos para ayudarle, pero no hacer juicios de valor. Le duele y le duele. ¿Y puedo aliviarlo? Sí. ¿Puedo aliviarlo? No. ¿Me gustaría verte dentro de una semana? Dentro de una semana vengo. Pero trata de ellas, porque el enjuiciar no te lleva a los profesionales no nos lleva a ningún sitio más que a enredar más el asunto. Y más, enredar más la entrevista. Vale, tratamiento del dolor. ¿Cómo hago para tratar el dolor? Pues yo dispongo de dos grupos de tratamientos, vamos, dispongo de los que utilizo. Uno tiene que ver con la biología, con lo físico, y otros tienen que ver con la comunicación. En lo físico, que es en lo que más desarrollado estamos, pues utilizamos fármacos potentísimos, buenísimos, y que quitan el dolor muy bien, y disponemos en situaciones de dolor más refractario de técnicas quirúrgicas que son más de hospital, que también nos sirven. Y luego, que tienen que ver con la comunicación, pues son estos recursos que os pongo ahí. Lo que es un encuentro terapéutico, la técnica de la escucha activa, el proceso de duelo y conocimiento del sistema familiar, de la familia. En el tratamiento con fármacos, en lo biológico, mirad, pues ya en el 87 la OMS organizó y protocolizó tratar el dolor con lo que llamaron la escalera analgésica. Eran 3 escalones en que señalaba los fármacos a utilizar en cada escalón. Cada escalón iba en función de la severidad del dolor. Pues ya está. Entonces, en el primer escalón no se utilizan los opioides, en el segundo escalón se utilizan los opioides medianos y en el tercer escalón ya era para los opioides y coadyuvantes en los 3. Vale. Destacar que ya en esta revisión que hicieron de la escalera, ya veis que hay ahí una barandilla en la que añade atención a la familia, añade soporte emocional y añade comunicación. Hay también un cuarto escalón que nosotros no lo utilizamos, pero que está ahí, que es ese que os decía de las técnicas más o menos invasivas y que son hospitalarias. De toda la farmacopea que hay, de todos los fármacos que hay, yo solamente quiero hacer referencia a los opioides potentes. Y como representante de ellos hay muchos, muchos. Pero el representante, el patrón de oro, es la morfina. Fármaco buenísimo
que alivia el dolor y alivia el sufrimiento derivado del dolor. La usamos para aliviar el dolor, la usamos para aliviar en ciertas situaciones la sensación de disnea. La disnea es la falta de aire, que se ahoga, que respira, que no puede respirar. Para la tos, no tanto la morfina, sino derivados opioides menores y la diarrea. Los efectos secundarios que tiene casi sí o sí es el estreñimiento, la náusea, la astenia, sudoración, confusión, retención urinaria y depresión respiratoria. Baja el nivel del ritmo respiratorio. En mi experiencia, aparecen más los efectos secundarios cuando se utiliza no mal, no adecuadamente la morfina o los opioides. Es decir, estamos ante una situación dolorosa en el que el componente no biológico es pequeñito, pero nosotros lo interpretamos como dolor puramente físico. Requerimos la morfina y es muy frecuente que aparezcan los efectos secundarios. Me ocurre menos cuando los utilizo y el dolor de la persona a la que estoy atendiendo es mayoritariamente físico. Se le quita el dolor y ni tiene náusea, ni tiene vómito, ni tiene astenia, ni siquiera estreñimiento. Eso es mi experiencia. Importante saber y tener en cuenta los síntomas de toxicidad de la morfina que la tiene. Y aparecen cuando estamos en unas dosis que son superiores a las necesidades que tiene la persona. Entonces aparecen los síntomas y tenemos que estar muy atentos. Y son mioclonías multifocales, movimientos no explicados, delirium, se le va la cabeza, tiene alucinaciones. Está casi todo el día durmiendo, esto es muy frecuente. Es que pasa todo el día durmiendo, pues a ver, vamos a repasar el tratamiento. Pum, pum. Vamos a bajar un poquito la morfina. Baja, ¡ting! Y al día siguiente está despierto. Sudoración profusa, pero de cambiar las sábanas 4 o 5 veces al día. Y náuseas y vómitos repetitivos y que no estén explicados por otra causa. También destacar y repasar los mitos de la morfina, que también impiden que se puedan utilizar como hay que utilizarlo. La morfina tiene que ver con las drogas. La persona que toma morfina es un drogadicto. Y si no es un drogadicto, lo convertimos en un drogadicto porque le estamos dando morfina. Esto todavía está, no tanto, yo en los 10 años que llevo lo oigo menos, pero todavía está pululando por ahí. La morfina es mejor inyectada que no por la boca. Esto impide que tú pongas un tratamiento oral, que es más fácil, y en el contexto en el que estás no te dejan porque se la tienes que poner pinchada. Las personas que toman morfinas tienden más a suicidarse. La morfina en casa alerta a los ladrones y se la van a robar. Se van a enterar. Es sedarlo en vida. Si le damos morfina ya, lo vamos a sedar vivo. Produce euforia. Te coloca. No será efectiva. Si se la damos ya, cuando venga el dolor fuerte, ya no le va a hacer nada. Y luego que produce depresión respiratoria. Esto va más enfocado al profesional, más ahí.
Yo hablando con anestesistas que utilizan dosis altas y nosotros utilizamos también dosis altas. Me cuentan, no he tenido experiencia en mi vida de que una persona se haya parado por las dosis de morfina y a nosotros no nos ha sucedido. Quiero decir que no es tanto. Bueno, ahora paso a otro recurso que utilizo, que es el encuentro terapéutico. El encuentro terapéutico analiza y nos proporciona conocimientos sobre la situación. Siguiente es dos personas, una que trata de ayudar y otra persona que pide ayuda, se ponen en contacto, empiezan a interaccionar y se van comunicando. El modelo tiene en cuenta que son dos personas que cada persona tiene su modelo explicativo, que pueden coincidir o no coincidir nada. Modelo explicativo que es qué espero de la vida, qué es la vida, qué es la enfermedad, qué es la muerte, cómo me duele, cómo no me duele, qué es orden, qué es desorden. Y cada persona tiene el suyo, uno es profesional y el otro pide ayuda. Entonces, después de este encuentro y de este proceso, de lo que se trata es que este encuentro que ha habido al final sea terapéutico, no pase de largo o incluso sea peor y se quede en peores condiciones o peor situación. El proceso terapéutico lo que trata es de proponer, el profesional, proponer un cambio a la persona que pide ayuda, siempre en su beneficio y que salga mejor que ha venido, ¿no? El esquema, para que entendáis, el esquema que sería este. Como veis, arriba está el paciente y el profesional, que tienen esta distancia, entendiendo la distancia como distancia terapéutica y de que se están conociendo. Bueno, pues hay una fase, que es la primera fase, que llamamos fase de acomodación, que es esta. En la cual lo que se procura es que se acerquen las posiciones. ¿Cómo el profesional puede incentivar que este proceso de acomodación ocurra? ¿Cómo puede hacerlo? Pues os lo podéis imaginar, pues atendiendo a la persona, mirando a los ojos, empatizando con él, entendiéndolo, no enjuiciando, facilitando, no dar la sensación de que tiene prisa, mostrar interés porque quieres ayudarle. Bueno, si se produce ese acercamiento, se entra ya en una fase en la que el profesional está en condiciones de poder sugerir y de proponer algún cambio a la persona en su beneficio. Termina esa fase y luego vuelve una nueva acomodación, de manera que se puedan ir los dos libres, el paciente libre de seguir las indicaciones que le ha dado el profesional o no, y de poder volver, que será recibido, y el profesional dejando libre al enfermo para que él decida si lo hace o no lo hace, ¿vale? Hay veces que no se pasa de la primera fase, que quiere decir no hay acomodación y bueno, de estos tenemos muchos encuentros, ¿no?, en la práctica diaria. Yo concretamente, hasta que no me noto que estoy acomodado en la entrevista que estoy haciendo, no se me ocurre proponer ningún cambio, ni hacer ninguna prescripción, porque tengo
seguridad de que no lo va a hacer. Hasta que no noto que ese punto de confianza, y eso se nota, no hace falta hablarlo. Otro recurso es la escucha activa y el apoyo emocional. En la escucha activa, pues, hay una persona que habla y otra persona que escucha. La persona que habla porque tiene necesidad de comunicar, está en crisis, y la persona que escucha activamente. La mayoría de las escuchas que hacemos a diario y esto, pues son las escuchas, pues ya sabéis, pues se encuentran dos amigos, oye, ¿qué tal te va? Pues joder, pues mira, desgraciadamente me han diagnosticado un cáncer de tal. Ah, pues si vieras cómo estoy yo, me cae aquí nada más. Mira, pues a mí me acaban de operar de no sé qué, no sé cuánto, de manera que el otro había encontrado un huequecico de alguien que le había preguntado cómo te encuentras y lo suelta. Y se encuentran que no puede seguir. ¿Ah? Esto es lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo te va? Pues mi hijo, que no se puede... En fin. Porque no estamos haciendo escucha activa, estamos saludando al amigo y tampoco va a estar... Vale. La escucha activa de la que yo os hablo tiene 8 normas. 8 normas del apoyo emocional. Y que son, como las veis ahí, no juzgues, sé empático, en el sentido de entendimiento y de ponerte en el lugar del otro, no des consejos que no te los han pedido todavía, no preguntes nunca por qué, no tomes la responsabilidad del otro, te está contando una cosa que es dramático, que duele, que te está tocando emocionalmente, pero no tomes la responsabilidad porque es de él y es su vida y es su sufrimiento. Concéntrate en el aquí y ahora. Si quieres hacer escucha activa tienes que estar ahí, no puedes estar en otros sitios, no debes. Y concéntrate primero en los sentimientos, en las emociones. Estas son las 8 normas que se utilizan en el proceso de escucha activa. Y este es el esquema de lo que puede ocurrir cuando esa escucha se lleva a efecto y es efectiva y es terapéutica. Bueno, esta es la zona que os decía de escucha inefectiva, escucha de todos los días y la que hacemos. Si se produce, pues entonces cuando comienza, se trata de centrar el tema. Pues me pasó que me robaron o entraron a mi casa o mi marido se murió o hubo un accidente. Entonces, centrar. A ver, cuéntame. Y cuéntame tratando de facilitar que lo cuente con el máximo detalle posible. Y si se escapa algún detalle, volverlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Y cómo fue? ¿Y quién vino? ¿Y quién se fue? ¿Y qué notaste? Joder, otra vez. De los hechos se pasan los pensamientos. ¿Qué pensaste en ese momento? Vienen los sentimientos. Si sigue el proceso y es terapéutico, puede haber una explosión emocional que es de desahogo, que es necesaria, que es terapéutica, que es buena, que no hay que cortarla, que hay que dejarla evolucionar, y a partir de ahí puede venir lo que es el insight, es el reconocimiento de lo que está pasando y la posibilidad de buscar soluciones que las tiene la persona. La escucha activa da por hecho que las personas tenemos recursos personales e individuales para salir de casi todas las situaciones de crisis.
Otro recurso es el proceso de duelo. El duelo es un recurso que tenemos todas las personas, que es fisiológico, que es normal y que nos protege de rompernos. Y entonces yo lo utilizo como reconocimiento de que es un proceso y que es natural y que no es malo. Y entonces me ayuda a reconocer cuando una persona me está hablando de una cosa y yo estoy viendo que probablemente esté pasando un duelo. El duelo, el proceso de duelo, tiene varias fases que están ya estudiadas, hay distintas clasificaciones. Bueno, es normal que el duelo comience cuando una persona siente una pérdida. Una pérdida puede ser cualquiera de la que os imagináis. Os pongo un robo, la perrita de la casa que se ha muerto, una intervención, pérdida de trabajo, enfermedad de un familiar. La vida está llena de pérdidas, casi más frecuentes que las ganancias. Y los duelos, los procesos de duelo, normalmente los hacemos sin darnos cuenta, la mayoría de las personas. Dependiendo de la pérdida, para la persona, el duelo será más difícil o será más fácil. Lo primero que ocurre cuando una persona tiene una pérdida es negarlo. Negarlo, no creérselo, despistarse, mirar para otro lado. No es posible que esto me haya pasado a mí. Eso puede durar décimas de segundos, minutos, días, meses o años, dependiendo de la pérdida y de la experiencia que haya tenido la persona con sus pérdidas y su proceso de duelo. Es frecuente que aparezca la rabia de por qué me ha tenido que pasar esto a mí. Y claro, me pasó porque la doctora se equivocó. Y además me operaron mal o mi mujer tenía que haber cogido a la perra o que aparezca la rabia. Sentimientos de tristeza, de baja de autoestima, signos de ánimo deprimido. Hay una fase que es la de negociación. Bueno, esto me ha pasado, vamos a ver qué podemos hacer y si es posible lo sacamos para adelante. Y empieza uno a negociar. Y por último, si el proceso funciona y va bien y es natural como la mayoría de las veces, pues se acepta y reconocemos que el duelo está realizado y está hecho y está terminado y está aceptado, pues cuando la persona que ha salido del duelo puede hablar de la pérdida sin emocionarse excesivamente, o por lo menos pudiendo controlar la emoción. Y por último, la familia, el sistema familiar. La familia es lo que da soporte a las personas. Y para nosotros, para mí y para la mayoría de los que trabajamos en paliativos, no podemos funcionar sin explorar la familia del paciente. Os cuento, la rutina diaria es, recibimos una solicitud, estudiamos la información que nos han pasado, nos ponemos en contacto telefónico con el caso y en el 99,9% coge el teléfono otra persona que no es el paciente. Alguna vez raramente lo ha cogido, por lo menos a mí.
Te presentas, bueno, hola, soy el doctor Albaladejo, casa de fulanito, pues sí, vale. Bueno, pues, ¿sabes el motivo de mi llamada? ¿Con quién hablo? Pues yo soy su hijo. Vale, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Vale. Bueno, ¿sabes el motivo de mi llamada? Sí, sí, precisamente estaba esperando que me llamara y tal. ¿Puedo hacerte unas preguntas? ¿Tienes tiempo? ¿Te pillo? No. Vale. Oye, entonces el teléfono que llamaba es la casa de tu padre, sí. ¿Vive tu madre? Sí. ¿Cuántos hermanos soy? Pues somos 3. ¿Tú cuál eres de ellos? Pues, ¿el mayor quién es? Este. Y cuando vamos al domicilio, nosotros, ya llevamos el genograma hecho. El genograma es la representación del sistema familiar. Tiene unos códigos, tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unos símbolos. Y ya vamos con esto al punto. A mí, que si me presento en una casa y no llevo esto, voy desarbolado, no sé qué hacer, no me sale ni idea ninguna, no sé por dónde empezar, ni por dónde terminar, ni por dónde seguir. A veces me ha ocurrido, porque he ido a ver a pacientes de otro grupo, todavía no estaban en programa, y es una cosa, y te presentas allí y empieza a desfilar gente para arriba y para abajo, o entrar y salir, y esto me despista muchísimo. Pero no hace falta entre gente sin saber la persona a la que vamos a ver qué soporte tiene, las ideas no me salen las intervenciones. El cronograma nos facilita conocer el entorno más próximo de la persona. Identificar los roles familiares. ¿De qué se encarga cada componente de la familia, cada miembro de la familia? ¿Cómo se ayuda? ¿Quién hace la higiene? ¿Quién trae la alimentación? ¿Quién hace la comida? ¿Quién limpia la casa? Nos permite, muy importante, descargar al cuidador principal. El cuidador principal es un concepto que se utiliza mucho. A nosotros no nos gusta porque todo va al cuidador principal y corremos el riesgo de ponerlo enfermo. Por eso buscamos otros recursos, por eso nos interesa conocer a la familia. Porque sin darnos cuenta, el cuidador principal se encarga de darle la medicación, ponerle los rescates, hacer la higiene, procurar que coma, ser culpable de que no come, ser culpable de que tiene dolor, ser culpable de que tiene diarrea. Y nosotros hablamos con el cuidador principal y le damos soluciones al cuidador principal, soluciones que a veces funcionan y a veces no. Y cargamos toda la responsabilidad y toda la culpa en él, ¿no? Nos permite orientar los cuidados más oportunos en función de lo que tengamos delante, de la familia que tengamos delante. Cuando hacemos el genograma, es un mecanismo y lo hemos dejado en casa o los familiares nos han ¿eso para qué es? Mira, este eres tú. Y solo verlo ya se coloca. Joder. Le das una visión espacial que le ayuda a colocarse. Y también ayuda a identificar la pérdida, dónde está la pérdida y quiénes son los que quedan. Porque hay que estar atento también a los que se quedan, porque el que se va, se va. Pero los que se quedan tienen que hacer un duelo, o lo están haciendo ya. Y entonces sí que nos orienta para ver si podemos ayudar o orientar un poco. Luego deciros que en relación con la familia, pues están apareciendo ya nuevos tipos y nuevos modelos de familia que no son el modelo tradicional.
y que se van acomodando a los cambios sociales que hay. Las casas son más pequeñas, en fin. Aparecen ya familias no de heterosexuales sino de homosexuales. Hay mayor número de ingresos en residencias. Las personas que están en residencias, la familia llega a ser los cuidadores que tienen la residencia. En fin, abrir un poquito la cabeza que hay nuevos modelos de familia y nuevas formas de organización, de cuidados. Entonces, destacar algún punto importante como es, por ejemplo, el ingreso en instituciones a los ancianos. Este es un concepto que, por lo menos en mi generación, ha estado muy penalizado. Muy penalizado y muy señalado. Antes era imposible que una familia que no podía hacer los cuidados de la persona decidiera que lo mejor para esa persona era que lo cuidaran en una residencia y que pagaran para que esto no era oportuno. Entonces tenemos nosotros los profesionales que dar permiso para que eso pueda ser, porque es la mejor forma y el mejor cuidado que se le puede dar a esa persona, que mejor que en su casa. Dar permiso para que las familias se organicen y cuenten con nuestro apoyo. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio pequeño más para que él pueda completar alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cuestión que ahora queráis hacerle y que también lo ponga ya, lo baje aquí a otra posición. A mí personalmente me parece añadir y resaltar que lo mismo, ¿no? O sea, nos ha hablado del dolor y nos ha hablado de un montón de ingredientes que tienen que ver con el dolor y que están sujetándolo. Y luego otra parte que quería decir también con relación a esto es que dar las gracias, porque muchas veces nosotros tenemos muchísimas cosas que decir en este tránsito del enfoque biomédico al biopsicosocial, espiritual, pero tenemos pocos lugares donde nos escuchen. Entonces, esto es para mí un privilegio en el que me vuelve a emocionar el ver que muchas personas de dentro del sistema, conocidos que sí, y de fuera nos están escuchando, ¿no? Y es la única forma también de poder avanzar en el modelo y de hacer que la sombra o el trozo de aceite o la arena se vaya extendiendo, que vengáis y que podáis escuchar una conferencia, ¿no? Y ha sido por eso muy importante. El tema de cuando un enfermo ya está en la fase terminal y la familia, que es el último capítulo que has tratado, tiene criterios diferentes sobre si se prolonga la vida, si se le medica, si no, qué se le hace. El papel tuyo, que yo creo que es muy sensato para aconsejar, ¿en qué momento te mueves para decir, miren ustedes, hasta aquí hemos llegado y yo creo que esto es lo útil? ¿Cómo planteas ese tema delicado de decidir? Seguramente que lo que no me saldría es, miren ustedes, hemos llegado a este punto y esto es lo que hay que hacer. No creo que llegara a ese punto. Es un papel de mediador, de orientador, que a veces lo conseguimos y otras veces no. Es un papel de
de asesorar y orientar a la familia. Las familias son distintos miembros, cada uno tiene su opinión. Y es muy frecuente que haya opiniones que sean contradictorias. Esto complica la situación. Entonces, la formación y el conocimiento del sistema familiar ayuda al profesional a manejar esas situaciones. Otra cosa es llegar, ver, no ser capaz de hacerlo y que tomen la decisión que ellos crean oportuna. ¿Sabes? Son situaciones frecuentes y lo que nosotros llamamos casos complejos. Ya no por el paciente o la situación biológica del paciente, sino por el sistema familiar. Por eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Nos piden ayuda de primaria muchas veces por estas situaciones. ¿Tenéis preguntas para la parte de la celebración del Día Mundial que tiene que ver con la conferencia? Porque ahora veréis que vamos a hacer alguna cosa más y que va a añadir ingredientes a la fiesta del día. Bueno, pues lo dicho, voy a comentar algo ligeramente sobre lo que es la conmemoración del Día Mundial en general y también la importancia de sumarnos a una iniciativa que recorre el planeta y que lleva muy poquito tiempo ocurriendo. De hecho, fue 2006 el primer año en el que la OMS lo propició y empezó a subvencionarlo, y nosotros empezamos a celebrarlo en esta comunidad en 2008. Desde ese mismo 2008, que empezamos en la calle, saliendo a la Plaza Belluga, haciendo diferentes tipos de celebraciones, pues hemos ido haciendo lo que cada año nos ha propiciado. Ha habido años que hemos hecho fiesta en la calle, siempre, y de ahí quiero dar paso a la segunda parte del acto de hoy. Ha habido algo que, aunque haya sido sutil, invisible, no tan concreto, nos hemos apoyado en alguna manifestación artística de algún tipo. Siempre han sido regalos, casi siempre han sido regalos. Quienes estáis desde el principio recordaréis que hemos tenido un espectáculo de danza en la calle, hemos tenido música también en la calle, hemos tenido incluso la realización de un audiovisual que hemos proyectado y estrenado en esta misma sala. Entonces, hoy vamos a hacer también un acto con un grupo murciano de diferentes disciplinas artísticas y que se llama Mezclarte, que ahora os voy a presentar a una portavoz de ellas para que nos cuente qué. Y sí quiero añadir que el por qué siempre hemos buscado alguna manifestación artística es porque esto nos facilita un camino al contacto emocional. Y es una manera sutil de hacer público esa parte tan necesaria también de mirada y de enfoque. Entonces es algo en el que os invito a que ahora, después de los 10 minutos que necesitemos para el escenario montarlo, podáis salir o no, pero luego recrear en ese propio contexto, que siempre procuramos que nos acompañe algo que nos abra a ese otro mundo sutil y que tiene esa condición. Voy a pedirle a Carlota Ruiz que nos cuente algo de lo que nos van a hacer ahora, la obra Odna y la música judía, algo del grupo y algo también de lo que ella considera que puede ayudar para ello, para paliar el dolor, también con el lema de este año. Bueno, buenas tardes ya. Yo quería dar las gracias pues porque estamos muy emocionados, hablo en nombre de mis compañeros también, lo veníamos comentando. Estamos muy emocionados de estar este día aquí, de poder participar. Y bueno, nosotros somos un colectivo
que precisamente tenía unas necesidades espirituales, creativas y emocionales que cubrir, ¿no? Entonces, por eso nos hemos juntado una serie de amigos que nos veréis ahora actuar y combinando varias disciplinas artísticas, no solo música, sino literatura y pintura. Y nada, pues el proyecto que vais a tener la ocasión de poder disfrutar es Ozna y la música judía. Es como un cuento para todo tipo de público, pero basado en lo que es la cultura judía, que bueno, hay música de todo tipo y para canalizar pues todo tipo de emociones, ¿no? Emociones más vinculadas sí, con lo íntimo de la persona y emociones también vinculadas pues, con lo más festivo, ¿no? De la persona, o sea que vaya a poder incluso si os apetece bailar, expresaros lo que queráis, que de esto se trata. Y bueno, en relación un poquito a que me han pedido antes también que comente acerca de lo que significa, ¿no? El arte y la música en los cuidados paliativos, y Fuensanta también ha mencionado algo. Pues me gustaría resaltar la labor, por ejemplo, que están teniendo actualmente, que ya llevan unos años aquí en España, es algo que se ha desarrollado muchísimo en América y especialmente en Sudamérica, y son las terapias alternativas que están basadas precisamente en el arte, ¿no? Tenemos la arte terapia y tenemos la musicoterapia. Yo tengo la oportunidad de estar estudiando un máster de musicoterapia. Aún no estoy formada lo suficiente, me queda un poco, pero la aplicación que tiene con los cuidados paliativos pues me parece muy interesante. Cómo ayuda la música, ¿no? a, a canalizar ese dolor del paciente, a canalizar el sufrimiento también de las familias, a poder sobrellevar el duelo y luego pues la etapa que, bueno, pues culturalmente nosotros pues consideramos la muerte como algo muy trágico, ¿no? Entonces es usar simplemente la música o el arte para canalizar pues sentimientos que también luego son muy difíciles de explicar, ¿no? Y nada más, yo por mi parte pues volver a dar las gracias al Hospital Reina Sofía, a María del Mar, que nos ha estado acompañando con el tema del montaje aquí, nos ha abierto la sala, nos ha facilitado, a Eduardo, por supuesto, y darle la enhorabuena por su conferencia y la labor que lleva a cabo, que es muy bonita. Y aparte, bueno, yo me emociono con estas cosas, ¿no? Y al hecho, pues dar las gracias al hecho de poder combinar la medicina con el arte en este día tan importante, ¿no? Y nada, pues espero que disfruten del espectáculo.